Le vamos a dar la bienvenida a estos especiales de Radiográfica a alguien que ha dedicado su vida al periodismo, alguien que le ha dado años y años de su tiempo a contar historias, a encontrarlas, a generarlas también, a ser protagonista inclusive, y quien recomiendo que le preste atención. Ya vamos a estar charlando un poquito de cada una de esas cosas que señalamos. Una amiga de la casa, una compañera además, le damos la bienvenida a Estela Caloni, periodista que nos acompaña hoy en los especiales. Estela, ¿cómo estás? Lautaro te saluda. Acá muy bien porque estoy hablando con ustedes en este día en que nos resulta un poco difícil, feliz Día del Periodista, por muchas razones que nos están rodeando en este momento, ¿no? Uh-huh. Estela, vamos a ir de atrás para adelante, voy a tratar de empezar por el Perfecto. principio. Que tengo el privilegio o la particularidad de conocer bastante de tu historia, de acompañar un poco lo que fue contar esa historia de vida. Entonces sé que no ha sido solo el periodismo lo central en toda esta Sí. carrera, pero ¿cómo pensás que sí empezó esa partecita de vos que dijo, bueno, voy a contar historias, contar noticias, contar lo que le pasaba al pueblo? Dijiste, Sí, el periodismo es algo que quiero hacer. sí, mira, en realidad muy pronto yo tuve, eh, eh, empecé por la poesía, digo, yo Uh-huh. escribía poesía, me vine acá un poco con esta idea. También había empezado medicina, me di cuenta que esto no era lo mío, y entonces sí, empecé a contar, casi contar, reunir historias para contar, por ejemplo, la vida suponete, o de los campesinos, eh, y además viviendo momentos muy fuertes porque fueron los tiempos en que estaba gobernando el general Perón, diríamos Juan Domingo Perón, el país. Uh-huh. Y bueno, era un país tan distinto, pero sí había muchas cosas que se encontraron postergadas, y fue una obra gigantesca la que se propusieron y cumplieron. Bueno, yo creo que empecé a contar historias y terminé aquí colaborando en revistas, haciendo algunos comunicados, ayudando a hacer unos comunicados a unos compañeros, eh, cuando estaba en Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Eh, Así que fueron muchos los factores, pero nunca me había atrapado tanto como cuando me gustaba mucho investigar los temas, investigar, ir a fondo y transmitir también todo lo que estábamos viviendo, pero siempre me interesé suponete, por ejemplo, por África. Si vos me Uh-huh. preguntás por qué yo de joven miraba todo lo que pasaba en África, o me conmovía, qué sé yo, en la Segunda Guerra Mundial, por por todo lo que contaban mi padre, que tenían una radio de onda corta, mi papá italiano, no, para siguiendo las cosas de la guerra. Es decir, si yo ahora he estado meditando todos estos días todos los factores que influyen en que era una necesidad de transmitir lo que estaba viviendo el pueblo, por ejemplo, los campesinos, suponete, en nuestro país tan olvidado, los peones rurales, todo ese mundo que yo viví de chica, mirando estos hacheros, es como un abandono brutal que había no existía nada justo para nadie trabajando en esas condiciones, sin recibir Uh-huh. ni siquiera el pago en dinero, en fin. Hay muchísimas cosas, no quiero extenderme, la autora, pero muchísimas cosas que me llevaron a esto, y después, por supuesto, interesarme mucho en la política internacional, ya te digo, empezando por África, pero después mirando que lo que le pasaba a África también nos pasaba a nosotros, de Claro. otra manera, por supuesto. No tuvimos tuvimos sí también una colonización, una entrada violenta, una expansión. Desde el principio fuimos
la primera, el primer territorio donde se extendió esa mano brutal que nos castraron la independencia desde fines del siglo XIX. Ujú. Entonces, bueno, hay muchas cosas, pero Claro. lo que sí siempre estuvo en el centro de mi mirada, tratar de decir la verdad antes que ninguna otra cosa, y me di cuenta que era muy difícil decir la verdad en los medios que teníamos, ¿no? Ujú. Pero bueno, yo ya había conocido otra forma. Hay que pensar en todas las épocas en que la gente no tenía ningún medio a su favor. Por ejemplo, suponete cuando derrocaron el golpe de la revolución libertadora, como le decían, que se transformó en los años 55. Bueno, todo esto que nos pasó y hemos vivido, yo creo que se van acumulando muchas cosas, pero sí traté en todos los momentos, quiero decirte que yo me dedicaba enteramente al periodismo, y iba dejando a un lado un poco, pero sin dejarla del todo nunca, lo que era la poesía o la literatura, pero sí me sentía que tenía que hacer algo. Entonces, cuando me preguntan a mí si yo militaba, todo lo que yo digo, yo hice periodismo porque quería militar por la verdad. Claro. Ante tanta mentira, tanto olvido, tanto desprecio a un sector de la población que yo había visto renacer precisamente durante los últimos, el tiempo que yo ya viví siendo adolescente, diríamos, del gobierno de Perón. Ujú. Así como Evita me inspiró muchas cosas a mí, y lo debo recordar, me inspiró muchas cosas sobre la injusticia que se estaba viviendo y sobre cómo se podía hacer justicia. Y bueno, yo creo que la verdad periodística hace mucho para que puedan muchos encontrar justicia, pero también por hoy, en estos momentos, estamos viviendo un periodismo mercenario, Claro. porque ese es el término correcto. Bueno, pero nosotros tenemos que seguir en nuestra línea y nadie nos va a sacar Ujú. de ahí. Es toda una vida trabajando con un compromiso con la verdad y con los pueblos y Ujú. con los más débiles y con los silenciados, ¿no? Claro. Estela, esa tarea, primero que era muy obviamente uno decidía, vos decidías y los periodistas decidían poner el cuerpo, es decir, estar ahí, Sí, y era un trabajo, comparándolo, en aquel momento no lo pensaban así, pero comparándolo con la tecnología de hoy, un trabajo mucho más artesanal. La información había que buscarla, producirla, generarla, y no solo transmitirla, como quizás hoy puede suceder. sí. Ha perdido, ¿pensás que en el oficio, más allá de la línea editorial, ha Sí. perdido calidad o ha perdido tenor la tarea? De un lado o del otro, más allá de lo que se cuenta, ¿qué te Sí. parecen los periodistas, más allá de su visión, en tanto lo que podés leer, lo que podés escuchar? Mira, yo pienso que un poquito se ha banalizado mucho el periodismo, sobre todo, que pienso pero hemos conocido maravillosos periodistas que son nuestros ejemplos. Bueno, por decirte, y en eso van muchos otros detrás, Rodolfo Walsh aquí, y todos esos personajes, ese conocimiento. Bueno, yo sí creo que el periodismo en algunos aspectos, bueno, en nuevas tecnologías, imagínate que uno tenía que yo las primeras coberturas, por ejemplo, que hice en algunos lugares, ponete, cuando estábamos en Nicaragua, nosotros no teníamos ni computadora todavía, no Claro. había entrado toda esta tecnología. Entonces era muy difícil, sobre todo en lo que yo viví en Centroamérica, en esas guerras de liberación que se dieron en todo Centroamérica, y tener que andar cubriendo y no sabiendo cómo ibas a despachar. Tenías que llegarte a tiempo a algún lugar para pedir un teléfono, hablar de donde podía. No, era totalmente distinto que las posibilidades
que se tienen ahora, pero te voy a decir que eso no impedía que pudieras hacer un buen periodismo con un buen lenguaje. Ujú. Para mí es básico también el lenguaje con que transmitimos, porque Claro, no podemos denigrar nuestro lenguaje, que es riquísimo, que tenemos un montón de expresiones. Y es un lenguaje bastante mágico, te voy a decir, o de ujú, realismo mágico, como pueden claro. decir algunos. Ujú. Entonces, Sí, sí, bueno, sí, muy difícil, era muy difícil hacer el periodismo y claro. transmitirlo a tiempo, sobre todo cuando andabas de corresponsal, pero si no también ibas a los barrios. Había momentos que nosotros vivíamos en dictadura, nosotros conocimos el periodismo clandestino, decíamos, porque era así. Decir Claro. la verdad les costaba la vida, Ujú. costaba la vida. Estamos charlando con Estela Caloni, periodista de, bueno, numerosos medios y numerosas experiencias. Estela, digamos, qué formato o qué espacio te ha dado más satisfacción en la actividad, en la tarea? El hecho de ser, bueno, quizás la oportunidad de viajar y de ser cronista, vivir momentos históricos, pero el hecho Sí, de escribir, de contar algo por radio, del momento de la crónica, el momento de una nota quizás más de investigación, ¿dónde te hallaste claro. más en tu tarea? Yo me hallé mucho, como decimos, me hallé mucho en la investigación. La investigación decía porque era, de hecho, para hacer una buena crónica, para hacer, bueno, vos necesitas estar en el lugar de los sucesos y después también ya te obliga a una investigación, porque hay hechos que sin una base informativa precisa no los podés describir en el lenguaje y en las circunstancias necesarias en que lo estás haciendo. Entonces, yo no sé si, bueno, vos conocés Kapuscinski, por ejemplo, Ujú. la forma de escribir extraordinaria, de contarte como en una crónica y meterse hasta el fondo de la historia del mismo país, y todo va saliendo y desenvolviéndose, y podés hacer un tipo de crónicas riquísimas, muy ricas en información, en el contenido y en la maravilla que te da el lenguaje cuando lo usas así para estos términos, para Claro. transmitir lo que querés. Ujú. Creo que yo estoy reflexionando mucho ahora, Lautaro, porque con mis años que tengo, que no me puedo movilizar tanto, volví a tener un poquito de tiempo como para ver cosas nuevas y renovarme en la propia idea de recordar lo que éramos en el pasado los periodistas. Ujú. Y los periodistas que, bueno, en mi caso extraordinario fue que en México, cuando yo estaba en México en los años 70, bueno, pude trabajar y definitivamente a mí una cosa que me hasta hoy me resulta así un recuerdo maravilloso, es haber sido corresponsal, a estar cubriendo todas estas regiones, conociendo, porque te obligabas a ir a un país y por supuesto tenías que ir muy bien preparado para saber toda la historia de ese país. Entonces todo eso te va dando una formación increíble, Ujú. porque vas viviendo ahí en el momento la precisión y contar la historia, una historia que para mí era como natural hacerlo. Claro. Después que pasa el tiempo me di cuenta de que no era tan natural, y que no era tan natural una mujer. De hecho, muchas cosas parecía que nunca podían cubrirla, pero sí hubo muchas mujeres haciendo este trabajo solitario, este, como veía a Ujú. Telma Luzani, que decía hoy en una nota que ni siquiera podías poner la firma, ¿no? A Claro. veces en algunos medios. Entonces, sí, hubo que luchar en muchos frentes, pero Ujú. no los veías, no los sentías. Hacía como natural el tema de la lucha, el tema por ejemplo, de la clandestinidad,
con que también transcurrir, porque vos podés entrar, por ejemplo, a un país donde hay una dictadura y que vos has estado haciendo relatos sobre esa dictadura, y bueno, desde que llegabas al aeropuerto, digamos, porque nos volvíamos muchos corresponsales juntos, desde que llegamos al aeropuerto estábamos todos cuidándonos porque no sabíamos si salíamos de ese aeropuerto, porque, bueno, estábamos súper vigilados todos los corresponsales, en fin. Pero lo que te cuento es que esto que vos me preguntás, que es cierto que cómo uno, cuáles son, qué es lo que más te gusta, y bueno, yo te diría que lo que más me gustaba era la crónica, la entrevista y la investigación. Claro. Y la investigación, ya después me dediqué mucho más a la investigación, porque ya iba recogiendo un montón de elementos, y por ejemplo yo te pongo el ejemplo de la Operación Cóndor. Uno la conocía prácticamente desde que empezó a funcionar como tal la Operación Cóndor, pero ya tenía un montón de datos, porque en Centroamérica, por ejemplo, para decirte en el tema internacional, tenías mucha información. En México es un país muy informado a nivel internacional, pero muy informado. Y ahora te duele toda la desinformación que existe, por supuesto. Esto es otro tipo de lucha. En ese momento estaban los medios que estaban, y vos sabés cómo era. Yo nunca acepté escribir en ningún medio, nunca me propuse siquiera escribir en algún medio de los grandes medios. Claro. Pero tuve la suerte también en México de inaugurar, que se inauguró en México el periódico 1+1, por ejemplo, que nos permitía trabajar y decir la verdad, porque si a mí me hubieran dicho no ponga esto, me voy en 2 minutos del lugar, eso no se puede hacer mucho, yo sé, porque también hay obligaciones, hay familia y todo lo que quieras, pero bueno, yo te digo que yo empecé a escribir en revistas de política internacional, con estas cosas que me apasionaron. Por ejemplo, cuando yo te digo África, porque estudiando el tema de África llegás a la profundidad de lo que nos pasa a nosotros. Claro. Hoy en día y a lo largo de toda nuestra historia. Entonces vas buscando espejos también, vas buscando espejos. Claro. Algunos se han astillado y otros siguen estando ahí, y siempre podés mirarte a esos espejos para saber qué es lo que te está sucediendo y dónde está, claro, dónde está el comienzo de toda nuestra historia como país, como continente. Y bueno, sí. esa es Estela, una forma ahí te aprovecho y lo enlazo. Más allá de que en tus distintas facetas, tanto profesionales como artísticas, bueno, Entre Ríos, lo que has vivido en la ciudad de Buenos Aires, lo que has vivido también en otros países, en México, en Cuba, en Panamá, bueno, en Nicaragua, en tantos y tantos países, te han llevado a conocer y a tener un fondo de la cuestión, conociendo más que la Argentina. ¿Reivindicás tu tarea? ¿Reivindicás en general el periodismo argentino? Es decir, ¿te pudiste sentir plena con tu tarea en tu país? ¿O dijiste, che, ¿por qué no somos por ahí como este otro? Por ahí, ¿cómo pudiste? Quizás no es necesario, pero si pudiste comparar o llevar el plano argentino a otros lados, ¿te seguís quedando? Mira, yo creo que sí, aquí ha habido unos periodistas maravillosos a lo largo de nuestra historia, los, qué sé yo, te pongo por un recuerdo que me surge, Pajarito García Lupo y tantos periodistas buenísimos, pero yo sí sentí que de alguna manera yo debo decirlo, porque siento que debo decirlo así, yo tuve muchas más posibilidades en México de alguna manera, porque pude hacer todo lo que a mí
me gustaba del trabajo, que era Claro. estar en un lugar, describir ese lugar, no mirarlo desde lejos y dejarme atrapar por la relación con la población, Ujú. porque también eso es muy importante. Yo no iba solamente, si por ahí entrevistaba a un presidente, pero yo después caminaba, por ejemplo, coberturas en El Salvador, donde estaba una dictadura militar y me costó muchas veces interrogatorios largos en los aeropuertos cuando iba con, bueno, no te digo nada, en Nicaragua, durante toda la lucha contra Somoza, y después la guerra de Estados Unidos contra Nicaragua, que me permitió aprender mucho, unirme. No sé si hubiera estado acá si yo lo hubiera podido hacer. Claro. No lo sé, porque sí, yo siempre decía, y vos conocés bastante de la historia, lo que significó para mí haber crecido en Entre Ríos, por ejemplo, haber nacido Ujú. y vivido y crecido casi en el medio del monte y haber visto tantas cosas desde adolescente y haber visto el desconocimiento que hay aquí mismo en la capital de todo lo que pasa, más ahondado ahora que nunca, de todo lo que es el país real, el otro país, el país que empieza de la General Paz para allá, y que ese federalismo por el que murieron tantos murieron Ujú. en el siglo XIX, bueno, y a lo largo de todo el siglo XX, tanta gente se perdió. Acá ha habido genocidios Claro. que todavía no se han contado profundamente como tales. Ujú. Acá ha habido holocaustos, como el holocausto de los pueblos indígenas. Es un holocausto, son millones Ujú. de muertos que dejó la colonización española aquí en la región. Bueno, todos esos temas. Entonces yo pude ver mejor a la Argentina también desde afuera. Claro. Cuando vos te vas y llegás y la empezás a ver mejor y ves que te lamentás de que hay periodos históricos que te enriquecieron culturalmente, un país que tenía una fama en el mundo de la reforma universitaria y todas aquellas cosas que eran grandiosas acá, pero bueno, me seguí encontrando siempre con que aquí me falta, y eso es lo que uno le duele, por ejemplo, para transpolarlo a otro momento, Ujú. de lo que está pasando en Telam, porque Telam tenía corresponsales en cada lugar, ¿me entendés? En todo el Claro. país. Entonces había una información que podías. Y también aquí se ha muerto la información internacional ahora. Yo me informo por los diarios de México, por el diario de afuera, o por la cadena Telesur, por supuesto por Prensa Latina, por todo esto, que me informo, porque si no, ¿qué puede conocer? Vos te das cuenta como un pueblo, cómo el periodismo puede hacer daño terrible, cómo puede ser que la palabra mate, que la desinformación mate, que la información produzca, que la manipulación informativa Ujú. puede hacer que un pueblo vote a su verdugo, y todas estas cosas, Claro. Ujú. Sí, todas sí. estas cosas que estamos viviendo, que ahora, no, para mí es muy importante haber tenido toda una vida muy cercana a todas las poblaciones, lo que me hace sentir también muy cercana a mi tierra, ¿no? Ujú. A los Entre Ríos, imagínate, yo jamás iba a pensar que hoy tendría que estar peleando por el río Paraná, al que le hacíamos sodas y todo se volvía poesía, de Juan L. Ortiz, esos grandes poetas que hablaba, y nuestro río Paraná que ya prácticamente deja de ser nuestro río Paraná. No me iba a imaginar nunca que a esta edad de mi vida yo iba a entrar a funcionar con la misma cabeza con que enfrentaba el tema de la colonización, de las Claro. colonias que éramos, o que neocolonias, o lo que fuimos,
pero que lo iba a ver ahora, volver, como si volviéramos al principio, a los finales del siglo XIX. Claro. Hemos retrocedido muchísimo y te digo que por eso creo que hay que ser muy exigentes con uno mismo. Primero con el periodismo, que uno hace que ser muy exigente, no banalizar el periodismo y engancharte en esta especie de convertir el periodismo en un programa de chismes. Claro. Políticos en este caso, pero que no llegan al fondo de las cosas. Yo te pregunto, Lautaro, hoy día del periodista, ¿quién ha dicho lo que ha pasado en estos días en aquel mismo lugar donde desapareció el Ara San Juan? ¿Cómo nadie te cuenta que estuvo un portaaviones que pasó por acá y que se hicieron maniobras donde la Marina Argentina hizo maniobras con Gran Bretaña en las aguas de las Malvinas, claro, en ese propio territorio, y que nadie haya dicho nada, y que no se vea todo esto que está pasando en el Atlántico Sur, que puede ser gravísimo para nosotros. claro. Entonces, yo no puedo ir al fondo. Hay que ir al fondo de las cosas, pero no se puede ignorar eso, porque eso nosotros decimos esa frase, la patria no se vende, ¿verdad? Pero resulta que se está vendiendo, mejor dicho, se está casi regalando, y no lo estamos viendo, y nos encerramos en un círculo que damos vuelta, y además nuestro pueblo hacer cómplices a los pueblos, por ejemplo, lo que le están pasando a otros pueblos en otros países, y informarle todo lo contrario, es un daño irreversible, es un daño terrible, porque te va a acompañar que vos, por ignorancia, muchas veces porque no te interesa, pero sobre todo aquí en este caso es la ignorancia. Si no tenés ninguna información internacional, ¿por qué vas a saber algo? Claro. Porque tenés por dónde le llega al pueblo esta comunicación. Yo me extendí mucho, ya sé, pero bueno. Estela, te agradezco mucho por estos minutos con nosotros. Vamos a seguir charlando como siempre y te mando un abrazo grande y un feliz día nuevamente. Allí Estela Caloni charlando con